Hola a todos, soy Ye y me alegra muchísimo volver a verlos en mi canal. Les deseo una sesión divertida, relajada y llena de risas. Hoy quiero contarles una historia, no solo un día cualquiera, sino un día que me hizo mirar hacia mí mismo de una manera distinta. Mi vida junto a Huyen, mi compañera más cercana en este momento, sigue como siempre llena de alegría y de carcajadas. Grabamos videos juntos, nos gastamos bromas, compartimos esos pequeños momentos que hacen que todo valga la pena. Aquella risa nuestra parecía extenderse por todo el lugar, llenando el ambiente de calidez y ligereza. Pero tal vez esa misma risa llegó hasta alguien que nunca pensé volver a ver, mi exesposa. Ella estaba allí no muy lejos con una mirada que mezclaba curiosidad y emoción. Me quedé inmóvil no por el pasado, sino por esa sensación extraña de ver cómo algo que creía cerrado vuelve a abrirse sin aviso. Se acercó y con una voz familiar pero distante me dijo: «Sigues igual, todavía sabes cómo hacer reír a la gente». Yo solo sonreí sin saber qué responder. Tal vez vino por nostalgia o porque había algo pendiente por decir. No lo sé. Solo sé que mi vida actual, llena de risas, sinceridad y personas que realmente me aprecian, es lo que más valoro hoy. Entonces, ¿por qué volvió? ¿Será este un nuevo comienzo o solo un eco del pasado? Acompáñenme a descubrirlo. Ahora mismo, esta mañana fue realmente maravillosa, una de esas en las que el aire parece sonreír. Los pájaros cantaban en las ramas y la luz del sol se filtraba entre las hojas, bañando con suavidad la pequeña cocina de mi casa. Huyen los niños y yo estábamos sentados alrededor de la mesa disfrutando de unos sencillos tazones de fideos instantáneos. No era un banquete, pero sí un momento lleno de risas, cariño y calidez. A veces, la vida no necesita más que eso: una comida humilde, algunas bromas y la presencia de las personas que amamos. De pronto, entre aquel ambiente tan pacífico, se escucharon unos pasos. Eran lentos, firmes, acercándose al lugar donde estábamos. Alcé la vista a Huyen también. Y entonces ambos nos quedamos congelados. Era Thuy. Sí, Thuy, mi exesposa. La mujer con la que compartí tantos años de amor, discusiones, sueños y silencios. Aquella con la que aprendí a construir y a dejar ir. Ahora estaba ahí a solo unos metros de mí, con una mirada difícil de descifrar, tranquila, pero llena de emociones escondidas. Por un instante sentí que el aire se detenía. Todo alrededor parecía volverse más lento. Huyen me miró en silencio con los labios apretados, sin una sola palabra. Thuy se acercó despacio y dijo con voz suave, casi temblorosa: «Ye, ¿puedo hablar contigo un momento?». Esa voz seguía siendo la misma, pero tenía algo distinto. Algo que removía viejos recuerdos. Dejé los palillos sobre la mesa y miré a Huyen. Ella asintió con una sonrisa serena, la sonrisa de quien comprende, de quien confía, sin miedo ni reproche. Le toqué el hombro agradecido y me levanté. Caminé con Thuy hacia el patio, donde el sol de la mañana cubría todo con un brillo dorado. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Solo se escuchaban los pájaros cantando, ajenos a la tensión que flotaba en el aire. «¿Por qué has venido, Thuy?», pregunté al fin con voz baja. Ella bajó la vista, luego me miró directamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y ternura. «No vine a reclamarte nada», susurró. «Solo, cuando escuché tus risas, sentí la necesidad de verte. No sé por qué, solo quería saber si eres feliz». Me quedé en silencio. Las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Thuy siempre había tenido esa manera de hablar suave, sincera, capaz de tocar sin herir. Sonreí, una sonrisa tranquila de esas que salen del alma. «Estoy bien, de verdad».
Mi vida ahora es sencilla pero llena de paz. Gracias por venir, Tui. Ella asintió y vi un destello de emoción en sus ojos. Eso es todo lo que necesitaba oír, dijo. Luego se dio la vuelta y empezó a alejarse despacio por el pequeño camino que salía de la casa. Me quedé observando su silueta hasta que desapareció entre los árboles mientras el viento soplaba suavemente sobre el tejado. Cuando regresé, Huyen seguía allí esperándome con esa sonrisa que lo decía todo. Me senté de nuevo, tomé mis palillos y miré el cuenco de fideos ahora casi frío. Pero mi corazón, en cambio, estaba cálido. A veces el pasado vuelve no para reabrir heridas, sino para mostrarnos que ya han sanado. Y en ese instante lo supe con certeza, había aprendido a mirar mi pasado con paz. Aquella mañana el sol brillaba dorado, los pájaros cantaban alrededor del tejado y la cocina de mi casa estaba llena del calor familiar. Después de la inesperada aparición de Tui, mi ex esposa, el ambiente se volvió más pesado. Podía sentir la mirada de Huyen, la mujer que ahora comparte conmigo cada día, la compañera que ha estado a mi lado en los momentos más difíciles. No quería esconderle nada, así que cuando Huyen se dispuso a llevar a Maya al colegio para darme espacio a hablar en privado con Tui, me apresuré a detenerla. Huyen, espera un momento. Déjame llevar a Maya a la escuela y de paso te llevo al trabajo, ¿sí? Ella me miró, comprendió de inmediato y asintió suavemente. En su mirada había calma y confianza, y eso era lo que más valoraba de ella. Cuando Huyen se fue, invité a Tui a sentarse a la mesa. Le serví un poco de té. Sus manos temblaban al sostener la taza, su mirada evitaba la mía. Parecía tener un torbellino dentro y no saber cómo expresarlo. Fui yo quien rompió el silencio. ¿A qué has venido, Tui? Ella titubeó un momento y luego con voz temblorosa dijo: he cometido un error, lo sé, me equivoqué. ¿Podemos volver a estar juntos? Sus palabras me golpearon como una piedra lanzada al agua tranquila. Por un instante todo se detuvo, pero luego recordé entre nosotros ya no quedaba nada por salvar. Respiré hondo y le respondí con serenidad: Tui, detente. Ya nos divorciamos. Te quedaste con la casa, con todo lo que querías. ¿Qué más buscas? Déjame vivir mi vida en paz. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Incluso después del divorcio podemos volver a empezar. Te prometo que esta vez te amaré de verdad. Que cuidaré de ti, Démosle otra oportunidad. Sus palabras eran suaves, pero no podían borrar las heridas. Recordé las discusiones, los silencios, las noches frías de un matrimonio que se apagó sin remedio. Yo ya había aprendido a curar mis heridas y en mi vida ahora reinaba una paz que no estaba dispuesto a perder. Me levanté despacio con firmeza, pero sin ira. Tui, lo siento. Pero lo nuestro terminó. Por favor, vete. No hagamos esto más difícil. Ella rompió a llorar. Las lágrimas cayeron sobre sus manos temblorosas. No dije nada más. A veces el silencio es la respuesta más honesta. Cuando salió de la casa y su figura desapareció al final del callejón, escuché el sonido del motor de la moto de Huyen acercándose. Me asomé y vi a Huyen con la pequeña Maya riendo juntas con una alegría pura, sincera. La risa del presente de la vida que había elegido. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Porque hay puertas que cuando se cierran no es por rencor ni dolor, sino porque detrás solo queda la oscuridad. Y frente a mí ahora hay luz, hay amor, hay calma. Sonreí para mí mismo y susurré: adiós pasado. Hoy solo quiero vivir plenamente por quienes de verdad están a mi lado. Después de aquella conversación tensa, Tui se levantó bruscamente de la silla. Su rostro estaba encendido por la rabia y su mirada era tan dura que el aire en la habitación parecía volverse pesado.
Apretó los puños y con la voz temblorosa pero llena de ira dijo: «Si no vuelves conmigo, entonces tu vida no volverá a ser tranquila. ¡Te lo juro!». Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la casa. La puerta se cerró con un golpe seco, dejando tras de sí un silencio denso e incómodo. Me quedé quieto unos segundos, intentando asimilarlo todo. No era miedo lo que sentía, sino una profunda decepción, por ver cómo alguien que una vez formó parte de mi vida elegía marcharse con odio en lugar de paz. Respiré hondo y caminé hacia el patio. Allí estaban Huyen y Maya. Huyen cepillaba con ternura el cabello de la niña, mientras ella reía ajena a todo lo ocurrido. Al verme, Huyen levantó la vista. En sus ojos brillaba una mezcla de preocupación y calma. Me acerqué a ella, le puse una mano en el hombro y le dije suavemente: «No te preocupes, amor. No pasará nada. Prometo que no dejaré que nadie perturbe nuestra paz». Huyen me miró y sonrió con esa serenidad que solo tienen las personas fuertes. Me tomó la mano y respondió: «No te angusties, yo siempre estaré a tu lado. Mientras estemos juntos, todo estará bien». Aquellas palabras me llenaron de alivio. En ese instante comprendí que pase lo que pase, mientras tenga a Huyen y a nuestra hija, todo valdrá la pena. Huyen sonrió de nuevo y dijo: «Ah, por cierto, cariño, puedes llevar a Maya al colegio hoy. Tengo que ir temprano al campo a cosechar melones para vender en el mercado. ¿Puedo ir sola?». «Claro que sí», respondí. «Yo llevo a Maya y de paso paso por la tienda a comprar algunas cosas». Maya corrió hacia mí abrazándome con entusiasmo. «Papá, hoy tenemos clase de baile. No te olvides de recogerme temprano». Reí y le acaricié el cabello. «No te preocupes, princesa. Hoy papá será tu chofer personal». El sol comenzaba a brillar con fuerza. La luz se filtraba entre las hojas y caía sobre el cabello de Huyen, dándole un resplandor dorado. La escena era tan tranquila, tan hermosa, que sentí que el mundo entero se detenía un momento solo para mí. Sí, el pasado puede volver. Puede intentar perturbar la calma con palabras llenas de resentimiento. Pero ya no soy el hombre de antes. He aprendido que la verdadera fortaleza no está en enfrentar con rabia, sino en proteger lo que amas con serenidad. Mientras conducía la moto llevando a Maya, el viento de la mañana rozaba mi rostro. Detrás de mí la voz de Huyen sonó clara: «Cuídate mucho, amor». Me giré un segundo y le devolví una sonrisa. «Tranquila, todo estará bien». El camino se llenó de luz y la risa de Maya resonó en el aire. En ese instante entendí que no necesitaba más que esto: la simplicidad, el amor y la paz de un hogar. Porque no importa cuánto insista el pasado en regresar, yo elijo quedarme en el presente donde habita la felicidad. La verdadera paz no se encuentra huyendo del pasado, sino amando con todo el corazón lo que uno tiene hoy. Mientras la moto que llevaba a Maya y a mí se alejaba por el camino del pueblo iluminado por el sol, sentí una ligereza extraña en el corazón. Todo el ruido, las tormentas y las sombras del pasado parecían haberse quedado atrás. Frente a mí solo quedaban las cosas simples pero valiosas: la risa de mi hija, la sonrisa serena de Huyen y la paz que alguna vez perdí, pero que ahora aprendía a valorar más que nunca. Al final, la vida siempre nos pone frente a caídas y heridas, pero lo que realmente importa es cómo elegimos avanzar después de ellas. Yo elegí soltar el rencor, perdonar al pasado y amar sinceramente a quienes están a mi lado hoy. Sé que algún día Tui también lo entenderá, que hay puertas que se cierran no por odio, sino para que ambos puedan encontrar su propia felicidad. En cuanto a mí, viviré plenamente el presente junto a la mujer que ha estado conmigo en los días buenos y malos, y junto a nuestra pequeña hija, la esperanza y el corazón de nuestro hogar. Entre el silencio tranquilo de la mañana sonreí.
Porque después de todo, tras tantas pruebas y despedidas, he recuperado lo más valioso de la vida, un hogar lleno de amor y la paz dentro de mi alma.
Thì hôm nay là một ngày ờ, tại nơi mà Đệ và Huyền sinh sống đã có một cơn bão lũ rất lớn đi ngang qua. Huyền và Đệ thì cũng rất lo lắng cho căn nhà của họ. Căn nhà mới của họ là tâm huyết, là biết bao nhiêu à, niềm hy vọng gửi gắm vào căn nhà này. Họ đã bán mọi thứ và dành dụm tiền bạc để xây ngôi nhà, nhưng cơn bão này thật sự lớn. Họ đã đi mua thêm những dây thừng về để gia cố cho ngôi nhà chưa hoàn thiện này. Ngôi nhà vẫn còn đang trong quá trình xây dựng, và Huyền muốn ở lại để bảo vệ ngôi nhà. Tuy nhiên Đệ đã khuyên Huyền rằng đây là một cơn bão rất lớn và việc quan trọng là chúng ta nên di chuyển đến một nơi khác an toàn hơn. Và anh ấy muốn gia đình Huyền, Maya cùng Đệ đến với họ hàng, một ngôi nhà của họ hàng của anh Đệ ở một nơi rất cao và an toàn, vững chắc. Cơn bão này liệu có ảnh hưởng gì đến họ thì mọi người hãy cùng đón xem và theo dõi nhé.